En definitiva, hay documentos actualizados que determinan que el sindicato sigue vigente y el señor Héctor López Galve sigue siendo el secretario. Claro. Eso, vea, señor periodista, y que conozca la ciudadanía. Si no hubiera habido todos estos documentos actualizados, verídicos, no le puede dar paso a una demanda. O sea, es lógico. Porque se han hecho incursiones de investigaciones en el sitio, que eso lo sabe el doctor Méndez Plin. Él sabe que lo ha recibido allá a hacer inspecciones de todas las fuerzas de la gobernación. Han ido la Policía Nacional, ha ido el GIR, ha habido el GOI, han ido toda esta gente a investigar allá para verificar cuál es la situación interna de ese asunto. Estoy aquí, por ejemplo, lo que el sindicato de los trabajadores de autoridad portuaria reclaman es exactamente las 3 hectáreas. Pero el doctor Plin Méndez se toma las 3 hectáreas más y comete un error de sacar un amparo de 6 hectáreas. Entonces le está entregando él al sindicato de trabajadores de autoridad portuaria las 6 hectáreas. Entonces es obvio que ahora sí vamos a recuperar las 6 hectáreas. El sindicato tiene que recuperar las 6 hectáreas, no porque el señor Maximiliano López, el secretario general del sindicato, lo quiere. No, es por ellos que lo han puesto en las 6 hectáreas. La constructora Eximos S.A., a la cual yo soy el gerente general y representante legal de la compañía, antes de comenzar a hacer un trato de trabajo con el sindicato, tuve que yo casualmente verificar todos estos datos y verificar básicamente la propiedad que era legalmente del sindicato de autoridad portuaria de Guayaquil. Cuando yo ya puse todos mis abogados de la compañía constructora a revisar, efectivamente se comprobó, en primer lugar, la existencia del sindicato que tiene vida jurídica en los actuales momentos. Estamos hablando del año 2022. Yo estuve con esta negociación a fines de 2021, donde están papeles documentados a la fecha que verifican claramente la existencia del sindicato de autoridad portuaria de Guayaquil, pero que ya no es el sindicato de trabajadores, es sindicato de los ex trabajadores de autoridad portuaria de Guayaquil. Es lógico que tiene que ser de ex trabajadores. Entonces hay que ser un poco concreto en la interpretación legal de los organismos. Ahora, este organismo se verifica claramente, primeramente, con una certificación que le hace la propia autoridad portuaria de Guayaquil en estos momentos, y en segundo lugar, la otra institución que le compromete, que le da la vida jurídica, es la Inspectoría de Trabajo. Porque esta es una relación laboral que tuvo el sindicato. La vida jurídica del sindicato era casualmente la vida de la contratación con autoridad portuaria de Guayaquil. En estos momentos, ellos cuando eran empleados, ahora son ex trabajadores, la vida jurídica del sindicato como organización nunca va a desaparecer. Pero se llama ex trabajadores de autoridad portuaria de Guayaquil. De este hecho ya no tienen ninguna relación contractual con ninguna institución del Estado, sino que ellos ya es una gestión, es una autogestión que ellos hacen para sobrevivir en estos momentos. Ahora, el sindicato, como usted dice, está vigente entonces. Así es, está vigente. Está vigente, ok. Hay una fundación en la que en uno de los acápites del documento o de la escritura indica de que los bienes del sindicato pasan a manos de una fundación. ¿Cómo es el tema? ¿La fundación existe? Entonces, don Héctor... Este fue otro de los temas que la compañía constructora tuvo que verificar para firmar este contrato. Porque yo no podía firmar si no tenía... Estaba claramente consciente con cuáles son los propietarios de este terreno. Efectivamente, había una fundación que tenía que, por relaciones contractuales, el sindicato
no podía administrar bienes privados por su relación con el Estado. Entonces crearon la fundación para que administre, no le entregaron los bienes, sino para que administre los bienes que tenía el sindicato. Y esos bienes son los que entregaron a crearon una fundación. Pero lamentablemente parece que el señor Izaguirre y el señor José Guerrero, no sé exactamente si son ellos, pero lamentablemente dejaron botada esa fundación. Estoy hablando, dejaron botado por unos 10, 15, 20 años. O sea, dejaron botado. Una fundación de ese tipo de carácter tiene que responder a las entidades públicas del Estado. Su vigencia, su actualización, sus declaraciones tiene que hacer anualmente. Ahora, ¿las 6 hectáreas pasaron a nombre de la fundación o solo 3? No, solamente son las 3 hectáreas de los ex trabajadores de autoridad portuaria. Esta fundación, por negligencia, por incapacidad, en ese entonces de estos dos señores, pierde vida jurídica y el organismo del Estado, el MIES, lo desaparece de la parte jurídica de su existencia. Lo desaparece, totalmente lo desaparece. Pero es un documento actualizado, estoy hablando del año 2021. Deberían informarse bien las cosas. Ahora bien, es el señor Izaguirre con el otro señor Guerrero, ¿qué hacen? Demandan al Estado, porque el MIES lo desconoce ya porque ellos dejaron votada. No es que lo desconocen, sino porque lo dejaron votada la fundación. Entonces, cuando el sindicato ya va a tomar posesión de su propiedad, ahora sí, de los ex trabajadores, porque ellos invirtieron haciendo todas esas inversiones en las piscinas, en los complejos deportivos que están ahí. Como ellos invirtieron, pues fueron a recuperar sus pasos. Entonces, cuando vamos a revisar los documentos, efectivamente el Estado le archiva el caso del reclamo y no procede un reclamo ya de darle vida jurídica a una fundación que ellos mismos lo perdieron por su incapacidad. Ahora, desaparece la fundación y esos bienes quedaron en nombre o en manos de quién? Del Estado, o sea, no es del Estado, perdón. Eso entra como el sindicato de ex trabajadores. Cuando funcionaba, no le entregaron el bien, solamente le entregaron la competencia de administrar esos recursos, esos bienes que había comprado el sindicato. Entonces, obviamente, como ellos tenían una holgura financiera en esa época, le entregaron y ahí pues la gente iba al sindicato, salían, mucha gente tenía mucho dinero y ni siquiera iban al sindicato, a ese balneario. Arquitecto, el señor Plin Méndez, con varios documentos públicos, ha sostenido y sostiene que el sindicato no existe en los registros de las instituciones públicas. Entonces, cuando se disolvió el sindicato, tal como lo dice una escritura, ¿cuál fue el escenario de eso? ¿Se disolvió? ¿No se disolvió? Es que esta es una figura media chueca, malévola, que tratan de utilizar este señor Plin Méndez, muy conocido como el doctor. Pero él desconoce todo, o sea, lo que él dice, lo que él habla, no tiene ningún fundamento. Todos los documentos que él saca, señor periodista, son desde el año 2000 y del año, creo que el más nuevo, que es el de 2015, 16, 17, 18. Son papeles totalmente viejos, documentos viejos, a donde él todavía está pensando, pregúntele de la fundación, él todavía está pensando que la fundación existe. O sea, el señor Méndez, Plin Méndez. Pienso de que lo único afán, el afán de estar ahí, metidos en este gran patrimonio de los 400 personas de la tercera edad, de los ex trabajadores de autoridad portuaria, es en este momento haberse llevado más de 2 millones de dólares que se han llevado en los 35 años que han estado ellos administrando ese bien. Ellos han administrado más de 25 años esos complejos que le ha costado el sudor de la frente a todos los obreros, trabajadores de autoridad portuaria y a los empleados de autoridad portuaria. Entonces, en este momento ellos ni siquiera les interesa las tierras, les interesa es
lo que les genera, los millones que les genera estos complejos semanalmente hablando. Más de 2 billones de dólares que ellos ahora, en la demanda judicial, tendrán que hacer 2 cosas: o devolverlo en efectivo o devolver con sus bienes que se han aprovechado durante todo este tiempo en beneficio solamente para ellos particulares. Ok, la figura de Héctor López es secretario del sindicato, ¿o cuál es la figura de él? Él es secretario general del sindicato, autoridad portuaria. Secretario. Ok. ¿Cuál es la postura del sindicato? ¿Recuperar las 6 hectáreas que no están en poder de ustedes o solamente 3? ¿Cuál es el tema ahí? El tema es un poco que cambió con el señor Plin Méndez, que se metió allá con 40 personas armadas, con revólveres, machetes, con todo eso. Y esta gente, pues, al haberse entrado en este momento allá, pues, sorprendió a todo el mundo. Y él, efectivamente, el sindicato de los trabajadores de autoridad portuaria tienen 3 hectáreas, nada más. Pero este señor Plin Méndez, el doctor, fue y lo sacó también al otro complejo del fondo de los empleados. También lo saca a bala, a palos, lo saca al señor que estaba ahí. Él nos vino a denunciar a nosotros en la forma como lo sacaron. Y comenzaron a desvalijar todos los bienes que estaban adentro. Se llevaron puertas, ventanas, vidrios, cubiertas, todo se llevaron. Entonces, esto hace el doctor Méndez allá adentro. El doctor Méndez, Plin Méndez. Entonces ahora ya la fiscalía sabe que hay que recuperar las 6 hectáreas. O sea, eso es lo que se sabe ahora, todas las autoridades conocen. ¿Y quiénes son los dueños o quiénes son los representantes de las otras 3 hectáreas? Ellos son la Asociación de Empleados de ex autoridad portuaria de Guayaquil. Ahora ellos están de acuerdo con esa postura de Héctor López de recuperar 6 hectáreas y no por separado. No, están de acuerdo con recuperar las 6 hectáreas. Una vez recuperadas las 6 hectáreas, la Asociación de Empleados cogerá sus 3 hectáreas y como está escrito en la escritura, o sea, ahí no hay ningún problema. Ok. El tema de la gente que ha comprado, ¿cómo está ese tema? Esas personas... No hay gente que ha comprado terreno, lo que ha habido es separación de terreno. Hay una desesperación, sí, de que ven allá las personas que han separado los terrenos, que han puesto unos letreros ahí, unos letreros de estafa. Entonces es obvio de que en verdad que el sindicato ha sido estafado, ¿no? Y eso está bien que pongan ahí. Entiendo de que eso, el tiempo nos va a dar la razón, por más armas y machetes que tengan adentro, pues. Ya las autoridades conocen a ciencia cierta, conocen todos los pormenores de este asunto de evento, que solamente están ahí argumentando aspectos que en realidad son propios de una sociedad a donde la injusticia todavía prevalece. Pero más tarde que temprano se va a hacer justicia. Ahí lo que se ha encontrado, según ellos, y la investigación consta en derecho, en declaraciones, que ahí lo único que se ha encontrado son más de 20 encapuchados con radios, con comunicador de radio y con todas las de ley de armas escondidas que ya está en proceso para poder recuperar esas tierras, precisamente no porque en realidad el sindicato va a entrar a una pelea, no, que tenemos una pelea jurídica, en derecho nos corresponde las tierras al sindicato. Ellos no tienen aquí, no tienen ningún asidero, ni un milímetro de legalidad para estar ahí adentro. Ahora, todo es falso y todo es una estafa que están haciendo. El señor Guillermo Rodríguez Chilán sostiene que por más de 20 años ha trabajado y sigue ahí y jamás se le reconoció un centavo por su trabajo. Exactamente, ¿por qué esa postura? ¿Es real eso o no? Es sumamente importante la pregunta. El señor Rodríguez Chilán, al inicio, cuando entran a tomarse esta propiedad, el señor Rodríguez Chilán con el señor Izaguirre y Guerrero incendian una casa
y queman y lo sacan sin ropa a los guardianes que había tenido el sindicato en esa propiedad. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.